Hola de nuevo, mi nombre es David Vallejo y en este último vídeo de la parte de aplicaciones sociales del curso avanzado de App Inventor 2 nos vamos a centrar en las tareas 4 y 5 de la documentación. Es decir, suponemos que ya tenemos resuelto la parte de integración o autorización con Twitter, como hemos visto en el vídeo anterior, y ahora por fin vamos a pasar a diseñar y a desarrollar nuestra aplicación que nos va a permitir publicar directamente contenido en esta red social, en Twitter. Bien, lo primero que vamos a hacer en la parte de diseño es añadir una imagen que nos permita reflejar la foto o la imagen que vamos a compartir más adelante. Entonces, este componente de imagen es uno de los básicos, lo tenéis en la parte de interfaz de usuario, lo podéis arrastrar y lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre para que tenga como nombre imagen en lugar de imagen 1 y vamos a ajustar también sus propiedades. El alto va a ser el 75% de la pantalla, el ancho también, para que se pueda ver la imagen que más adelante elijamos con un selector, que es un componente que vamos a utilizar. Vale, pues con esto ya tendríamos la imagen. A continuación lo que vamos a hacer es añadir un componente selector de imagen que tenéis en la paleta de medios. Pues vamos a medios y elegimos el selector de imagen y lo ponemos debajo de la imagen. Bien, le vamos a cambiar el nombre para que no tenga el típico nombre genérico y lo vamos a llamar selector imagen, simplemente. Bien, queremos cambiarle también el texto, ¿verdad? Pues eso es una propiedad en la parte de la derecha, como siempre. Y como va a ser un botón que nos permita elegir imagen, pues lo vamos a llamar elegir imagen. Bien, le podéis cambiar la visibilidad, la negrita, por ejemplo, el tamaño de letra, lo podéis poner a 18 para que sea un pelín más grande. Como siempre, a vuestro gusto. Bien, a continuación vamos a añadir un botón extra debajo de este selector de imagen que nos permita llevar a cabo la compartición de información utilizando Twitter. En esencia, publicar un tweet con una imagen. Bien, pues interfaz de usuario, como siempre, botón y lo ponemos justo debajo. Le podéis cambiar el nombre para que sea simplemente botón, de forma que también tenga un texto que aporte algo. Por ejemplo, en la documentación tenéis tuitear, con dos T's, tuitear, imagen. Bien, le voy a cambiar el tamaño de letra para que se vea mejor, a 18 y en negrita. Incluso le podéis ajustar la forma de los botones. Tenéis varias opciones. Bueno, pues ya tenemos nuestro botón, tenemos nuestro selector de imagen y vamos a añadir un componente interesante que probablemente no hayáis utilizado todavía, que es el notificador. El notificador es un componente no visible que nos permite mostrar mensajes al usuario para que sepa lo que está pasando. Bien, le voy a cambiar el nombre para quitarle este 1 que lo afea y lo dejo como notificador. Bien, pues con esto ya tengo lo básico del interfaz. Si queréis, lo que podéis hacer es cambiarle la imagen por defecto al selector de imagen para que el usuario sepa de alguna manera que inicialmente tiene que subir una foto. Por ejemplo, esta que es la típica flechita que realmente refleja algo. La subo de tal forma que cuando el usuario la vea sepa que tiene que subir una imagen, que tiene que utilizar el selector de imagen para realmente subir una imagen. Bien, pues con esto ya tendría resuelta la parte del interfaz, la parte de lo que realmente el usuario va a ver cuando arranque la aplicación. A continuación puedo pasar a la parte de comportamiento, es decir, al editor de bloques, que si recordáis de la tarea 3, tiene toda la parte de interacción con Twitter cuando arranca la aplicación, ¿vale? Toda la parte de inicialización y lo que debe ocurrir cuando nos integramos por primera vez, nos autoriza Twitter por primera vez para publicar en nuestra cuenta. Bien, en el editor de bloques lo primero que vamos a tener en cuenta es la interacción con el selector de imagen. Al fin y al cabo, el selector de imagen es el que nos permite elegir una imagen que vamos a compartir. Entonces, tendremos que buscar algún componente del selector de imagen que nos permita definir lo que va a ocurrir después de haber seleccionado una imagen. Bueno, lo que tenemos que buscar es el componente
que nos permite hacer algo después, como os decía, de seleccionar la imagen. Bien, debe ser uno de los primeros que tenéis, de hecho es el primero que tenéis en este tono marrón, que se llama después de selección. Vale, pues ese es el que vamos a utilizar. Bien, ¿qué queremos que ocurra cuando seleccionemos una imagen? Pues que realmente se vea. Es decir, tenemos que hacerlo de manera explícita. Cuando el usuario elige una imagen, internamente App Inventor 2 lo va a registrar, pero nos interesa que se vea de manera gráfica en nuestra aplicación. Bien, pues lo que tendremos que hacer es utilizar nuestro componente imagen para poner como imagen de fondo la que haya sido seleccionada por el selector de imagen. Bien, entonces tendremos que buscar un componente que nos permite manipular la propiedad foto de la imagen. Foto podría definirse como el contenido de la imagen. Bien, pues utilizamos poner imagen.foto como. Vale, ¿qué tendremos que poner? Pues lo que esté almacenado en el selector de imagen, es decir, lo que el componente selector de imagen haya seleccionado a través de nuestra interacción. Bueno, pues desplegáis los bloques de este componente, de este selector, y tendréis que buscar alguno que nos permita recuperar la selección previa. Vale, pues hay un componente que nos permite acceder a este contenido que tiene como parte derecha selección. Vale, pues es este componente de color verde oscuro, lo podéis enganchar, de tal forma que ya tendríamos resuelta la parte de elegir una foto y que ésta actualice el contenido de nuestra aplicación. Bien, en este punto ya podéis hacer una prueba y ver que realmente cuando utilizáis el selector de imagen a través de la etiqueta elegir imagen, vuelvo a la parte de diseño, de aquí. Bien, como decía, si lo probáis, seleccionáis una imagen y todo va bien, esa imagen que habéis seleccionado debería actualizar la que tenéis por defecto en vuestro interfaz. Bien, esta es la primera prueba que tendréis que hacer. Si todo iba bien, ya podéis pasar a la tarea número 5, que la hemos llamado compartiendo a través de Twitter. Es decir, la imagen que hemos elegido, vamos a publicarla utilizando Twitter. Bien, para ello nos podemos ir de nuevo al editor de bloques. Ya os decía que la parte de interfaz no va a cambiar con respecto a lo que habíamos hecho antes en la tarea número 4. Y tenemos que elegir o utilizar de alguna manera el comportamiento que está asociado al botón que teníamos antes. Antes teníamos un botón de tuitear imagen, pues lo que tendremos que hacer es definir lo que va a ocurrir cuando hacemos clic sobre ello. Bien, inicialmente el botón tiene un nombre muy genérico. Os recomiendo que en este punto, si no lo habéis hecho ya, le cambiéis el nombre para que sea igual que en la documentación, de tal forma que se llame tweet imagen, que es un nombre mucho más rico semánticamente y bueno, es muy recomendable que siempre utilicéis nombres que realmente signifiquen algo. Bien, puedo volver ahora al editor de bloques para definir el comportamiento y me interesa definir lo que ocurre cuando hago clic sobre el botón tweet imagen. Bueno, pues este es uno de los primeros bloques, es un clásico, ¿verdad? Que es el que me permite definir la serie de acciones cuando hago clic. Bien, voy a añadir un bloque condicional de tal forma que sepa o controle de alguna forma si el usuario ha elegido una imagen o no. Me interesa saberlo porque si no ha elegido una imagen no tiene sentido que haga la publicación con Twitter. Bien, pues me voy a la parte de bloques de control, elijo el básico si entonces y quiero que tenga la rama extra del si no. Pues la elijo y la integro. Y ya tengo el bloque definido. Aquí abajo voy a bajar un pelín. Bien, pues mi condición tiene que ser si el usuario ha elegido una imagen, entonces todo perfecto. Pero si no, tendré que controlarlo de alguna forma y notificarle que de manera previa a la publicación tiene que elegir algo. Bien, ya sé que el valor de la imagen lo tengo a través del selector. Yo puedo elegir el componente selección, que me parece que estaba por aquí abajo, ¿verdad? Sí. Y de alguna manera tengo que comprobar si tiene algún valor, es decir, si está vacío o no. Una forma de hacerlo es utilizar el bloque de texto está vacío. Es decir, yo podría hacer algo como esto. Si está vacío lo que hay en el selector de imagen,
pues entonces hago una cosa u otra. Y esto es perfectamente válido. Al fin y al cabo, la selección del selector de imagen será una cadena de texto con la ruta hacia la imagen que el usuario ha elegido o no. Y con esta vacío, pues puedo saber si tiene algún contenido o no. Bien, si el usuario no ha elegido nada, lo que voy a hacer es notificarle que tiene que elegirlo. Y para ello voy a utilizar el notificador que previamente había añadido. Es un componente muy interesante que nos permite mostrar mensajes o diálogos con información. Bien, el que vamos a utilizar ahora en este punto se llama mostrar diálogo mensaje. Lo podéis buscar, veréis que hay varias opciones y en nuestro caso nos interesa este de aquí. Fijaros, mostrar diálogo mensaje, que tiene distintas patas. El mensaje, el título de la pantallita que va a aparecer, es un menú emergente, un modal, y el texto que aparecerá en el botón, de tal forma que cuando le deis al botón desaparezca ese diálogo de notificación. Vale, pues el mensaje puede ser, de acuerdo a la documentación, a lo que tenemos en la documentación, para que sea homogéneo, algo que tenga sentido y que proporcione información. Por ejemplo, debes elegir una imagen primero. Antes de publicar tienes que elegir una imagen. El título de esa pantalla emergente que salga, pues puede ser, no sé, sin imagen. Esto es lo que tenemos en la documentación. Y el botón que permite cerrar esta pantalla, esta vista emergente, pues puede ser el clásico de OK. El usuario pulsará OK cuando lo haya leído. Bien, pues el notificador es un componente muy interesante. Yo os recomiendo que lo utilicéis en la medida de lo posible para informar al usuario de lo que está pasando, en caso de que proceda. Bien, en la rama del si no tendremos que definir el código necesario que ocurre cuando el usuario sí que ha elegido una imagen. En este caso lo que nos interesa es publicarla en nuestra cuenta de Twitter. Entonces tendremos que buscar algo en el componente Twitter de la red social, no el botón, la red social, que nos permita tuitear, pero tuitear utilizando una imagen, que es la que hemos seleccionado previamente. Bueno, pues de la lista de bloques tendremos que buscar alguno que nos permitan tuitear, no el estado, pero sí una imagen. Bien, el que nos interesa es este, tuitear con imagen, que es bastante gráfico. Bien, pues lo que nos faltaría por completar serían las patas que tenéis aquí en la parte de la derecha. Y bueno, básicamente tenemos dos patas, el estado o el mensaje que se va a tuitear y la imagen que hemos seleccionado previamente. Bueno, el mensaje puede ser de nuevo el que veáis oportuno. En la documentación veréis que tenemos el siguiente mensaje: tuiteando con el Centro Regional de Formación de Profesorado. Y esto que tenéis aquí de Image Path se refiere a la ruta a la imagen que queremos compartir. Esa es la imagen que hemos elegido previamente utilizando el selector de imagen. Por lo tanto, de nuevo, tendremos que recuperar la imagen que hemos seleccionado. Pero esto es algo que ya teníamos de antes, ¿verdad? En la rama del sí, en la condición de nuestro bloque condicional, ya lo teníamos. Pues puedo seleccionarlo, control C para copiar, control V, y ya tengo una nueva copia que es la que voy a integrar aquí abajo. Esta sería la ruta a la imagen que voy a publicar, que voy a compartir. Bien, aparte de eso, es interesante que utilicéis en este punto de nuevo el notificador, porque si no lo utilizáis, ¿qué va a ocurrir? Pues que el usuario le va a dar al botón de tuitear imagen y no va a ocurrir nada, es decir, no va a tener ningún tipo de feedback gráfico el usuario para saber que realmente todo ha ido bien. Por lo tanto, os recomiendo que en este caso utilicéis el notificador. Bien, hay un bloque que es interesante para este tipo de situaciones donde simplemente se muestra un mensaje o una alerta, y es este bloque, mostrar alerta. Y necesita un aviso. En realidad el aviso es una cadena de texto que representa el mensaje que queremos transmitir al usuario. Bien, pues es una cadena de texto, puedo copiar una de las que tenía antes, la integro y le cambio el contenido
para que el usuario sepa que todo ha ido correctamente. Un posible mensaje podría ser: acabas de enviar un tweet con imagen. Y esto es interesante porque así el usuario tiene siempre un feedback, una realimentación para saber que todo va bien. De lo contrario, pues seguramente no sabría si todo ha ido bien, es decir, si realmente se ha publicado ese tweet con imagen o no. Bien, si habéis llegado a este punto y todo ha ido bien, pues enhorabuena, porque ya podéis probar la aplicación completa y ver si realmente funciona. ¿Cómo podéis comprobar si realmente funciona? Bueno, pues aparte de recibir el mensaje del notificador, podéis ir a vuestra cuenta en Twitter y ver que realmente hay un nuevo tweet con el texto "tuiteando con el Centro Regional de Formación de Profesorado" y la imagen que vosotros hayáis elegido para tuitear. Esta es la prueba que podéis hacer en última instancia para comprobar que todo ha ido correctamente. Bien, pues con esta tarea, con esta prueba, cerraremos la parte de aplicaciones sociales y en concreto la integración con Twitter, y os recomiendo que le echéis un vistazo al resto de bloques que proporciona App Inventor 2 para trabajar con esta red social tan famosa que utilizan diariamente millones de usuarios. Hasta pronto.